Buen día, profe. Buen día a todos. Buenos días. Buen día. Askurkipan takenitaki. Askero que panaya te chiri. Waliki. Waliki. Tañan takini. Mayra tañani, ¿ya? Tañan takini. Maya paya kimsa. Maya paya kimsa pusi pesta kolita. Sohta kimsa kal koya tunga. Maya paya kimsa pusi kolita. Sohta Kal papunta kutunga. Ukam sasi Tanya ni kolita. Aka kajanat Kacanat urun Nyani. pusi nyani. Ukam sasi nakit kinyani Aka nyani. Ya, algunos no han practicado, van a practicar, les he pasado los enlaces, ¿no ven? Van a practicar, ¿ya? Bien, estamos viendo lo que son los números, ¿ya? Números. Hemos pedido del 1 al 100 como tarea y otros ya han hecho hasta el 1000, ¿no? ¿Ya? No hay problema, está bien, pero no lo han hecho bien, ¿no? Eso es el detalle, ¿ya? Entonces, en este momento se supone que todos ustedes ya saben escribir el 100 y de forma correcta, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? ¿Quedó claro con tema de números? ¿Cuántos números hay que aprenderse? Es 13 números. 13 números, ¿ya? 13 números, nada más. Y con eso vamos conjugando, ¿no? Y la terminación ni, ¿ya? Ahí estaba el detalle, ¿ya? Hay algunos que a todo lo han incluido la terminación ni, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos 11, ¿no ven? 11, ¿no? Entonces, tunca, que es 10, maya, que es 1, y aumentamos la ni, ¿no ven? Ahí está, ni. Hemos aumentado. Ahora, esto es hasta el 19, ¿no ven? 19. Nuevamente, tunca, ¿no? El 9 es ya, tunca, y aumentamos ni. Vale decir que esto va del 11 al 19. Pero el 20 es normal, ¿no ven? Con elisión vocálica, ¿no? O con contracción. Pa, tunca, ¿no ven? Pa, que viene de paya, tunca, ¿no ven? Esto no es ni, ¿no ven? Aquí hemos dicho múltiplos de 10, ¿no ven? Entonces, pa, tunca nada más. Ahora, nuevamente, del 21 al 29 va a estar con terminación ni. ¿Queda claro esa parte, no ven? Hay algunos que han tenido dificultad ahí. Sí, está ¿Alguien- claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Queda claro? Askero te chiri. Ya, Waliki. Ahora vamos a escribir del 100 en adelante, ¿ya? 100 hemos dicho que es pataca, ¿no ve? Sí, pataca es 100, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería 101? ¿Cómo sería? Patak Mayani. ¿Ya? Pataca Mayani. ¿No ve? La terminación ni nuevamente, ¿ya? A ver, vamos. Pataca Mayani. ¿No ve? A ver, 110, ¿cómo sería? Patak Tunka. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. No, Tuncani. Ahora es múltiplos de 100, es decir, desde 101 hasta 199 van a terminar en ni. ¿Queda claro, ¿no ve? De 201 al 299 van a terminar en ni. ¿Queda claro, no ve? Como hemos hecho del
11 al 99, igualito, ¿no ve? Múltiplos de 10. Ahora, como ya es decena o centena, múltiplos de 100, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? 111, perdón. Es que Uripan ya te chiri. 111, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice 100? 111. Pataka. Pataka, ¿Ya? Ahora, ¿cómo se dice 11? Yani. Kamayani, Ahí está. Pataka. Ok, gracias. ¿Queda Ya, claro, no ve? Tichiri. Las terminaciones, ¿no? Una pregunta, ya, Tichiri. Sí. Buen día. Estoy aquí también. ¿Patak o pataca? Ya. Eso es tema de elisión, no hay problema. Escriban completo por ahora, ¿ya? Ya luego el tema de redacción ya les voy a enseñar, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando Está. digo, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Otro. A ver, ¿qué pasa? ¿Ya? Así. Nayaja, Kumaja, Upaja. ¿Ve? Cuando está con vocales, entonces, coma, ¿no? Nayaja, Kumaja, Upaja, Sarabhañaniwa. Ok, así, ¿ya? Estoy utilizando coma, ¿no? Nayaja, Juma, Jupa, ¿no? Simplemente es como ejemplo, ya tal vez no haya una coherencia. Pero si a esto lo quito la elisión vocálica, Nayaj, Jumaj, Jupaj, ya no necesita la coma, ¿no ven? Ese mismo caso es aquí, ¿ya? Eso veremos en tema de redacción, ¿ya? ¿Hanaja ya? Entonces no se preocupen por el tema de edición vocálica todavía, ¿ya? Ya. Ya, Tichiri. Muy bien. ¿Cómo se escribe 200? Pataka. Ok, muy bien. Pataca. Igualito que el 20, ¿no ven? 20 es 2, 10, ¿no ven? Tunca, ¿no ven? Ahora ya no es tunca, sino es pataca, que es 100. 2, 100. ¿Cómo sería 300? Kimsa pataca. Kimsa, pataca. ¿Cómo sería 700? Pakal pataca. Pakalku. Pakar, pataka. Ojo, pataca. ¿Cómo sería 900? Yatun pataca. Yatunka pataka. Yatu, pataca. Listo. Yatunca, pataca. ¿No ven? Ahora ya saben los intermedios. Por ejemplo, ¿cómo sería 301? Kimsa pataka mayani. ¿Cómo sería 350? Escatuncan. ¿Ya? 720, ¿cómo sería? Kalku pataka. Pataka, Patuncani. ¿Ya? La terminación ni. ¿Ya? Listo. ¿Cómo sería 999? Tunca, pataca, Yatunca, Tuncani, Yatunca. Tuncani. Estaba bien lo que ha dicho, pero la ni se olvida igual, ¿no? Yatunca, pataca. Yatunca, pataca, yatuncani. Yatuncani. ¿Faltó algo? Yatunca, tunca, Yatuncani. Eso, ese es. ¿Ya? Yatunka. Por ejemplo, siempre es los números 9 el más largo, ¿ya? Cuando conjuguen, ¿ya? Entonces, 999, ¿no? Entonces, primero el 900, ¿no ven? Yatunca, pataca, ¿no ven? Pataka. Ahí estoy diciendo 900.
Ahora es 90, ¿no ve? Entonces luego digo 90, ¿no ve? 90 es Yatunka. Tuncani. Tunka. Yatunka, tuncani. Tuncani. No. Yatunka, Tuncani. tunca, ¿no ve? Esto es 900, Yatunka, tunca, esto es 90, ahora me falta el 9. 9. Tuncani. Yatuncani. Yatunka, ni. Ahí está, 999. Trabaja. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Sí. Ya, muy bien. Hasta el momento ya sabemos hasta 999. ¿Ya? No hay preguntas, ¿no ves? Repito nuevamente. ¿Algo se ha Y perdido? 990, ¿cómo sería? Yatunka, Yatunka, Pataca, Yatunka, Tuncani. ¿No ve? Este en Yatuncani ya no hay, porque esto es 9, ¿no ve? Ya, Tuncani. Sería Yatunka. Tuncani. Sí, hasta aquí nomás. Ay, Hasta aquí nomás sería 990. Y aquí la terminación ni, ¿no ve? mm, O sea, todo termina en ni, menos los números enteros, 200, 300, Eso hemos 700. dicho, ¿no ve? Entonces, del 11 al 99 terminan en ni, pero múltiplos de 10 hemos dicho, ¿no ve? Es decir, del 11 al 19, del 21 al 29, del 31 al 39, del 41 al 49, ¿no ve? Así, hasta 91 al 99, 9. ¿sí? Ahora estamos en decena, entonces es de 101 a 199, de 201 a 299, así sucesivamente hasta 901 a 999. ¿Queda claro, no ve? Ya, está ¿Sí claro. o no? Ya te quiere. En ¿Ya? esos casos termina en ni, ¿verdad, Licen? Sí, todos estos terminan en ni. Entonces, 990 sería Yatunka Pataca y Yatunka Tunca. Pero estamos diciendo de 901 al 999. En este Pero el caso, 10. no, Claro, claro. 990, ¿dónde está? No, es que el compañero preguntó 990. Por Entonces eso. ahí ya sería Tunca, ya no es 99, sino 90. No, no. De 901 hemos dicho, ¿no ven? A 900, ay, perdón, 999. ¿En qué lugar está 990? No, Sí, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Se entiende. hace un momento el compañero preguntó cómo sería 990. Sí, entendido. Entonces, 990 está axitos, ¿no ven? sí. 990, 991, 992, 990. Ya le dicen, ya le entendí. Entonces sería ni, terminaría en ni todavía. Correcto. Ya le dicen, muchas gracias ¿Ya? por despejar la duda. Sí, sí. No, no se preocupe. Entonces, es eso, ¿no ve? Los únicos que no terminan aquí en ni es el 100, 200, números enteros, ¿no ve? 300, 400, como en del 10 al 90, ¿no ve? El 10 no termina en ni, el 20 no termina en ni, el 30 no termina en ni, el 40 no termina en ni, toditos, ¿no ve? Solo los números intermedios, ¿no ve? ¿Queda claro? Sí. Sí, claro. Claro, ya te chire. Ni que ya. Ya, igualito. Walikiwa. Ya, muy bien. Ahora ya sabemos hasta 999. Ahora el 1000, ¿no? ¿Cómo se dice 1000? Guarán. Ahora, ustedes ya saben, ya hemos hecho 9 múltiplos de 10, múltiplos de 100. Ahora esto es múltiplos de 1000. ¿Qué significa eso?
que desde 1001 hasta 1999 termina en Ni. ni, ¿ya? De la misma forma, de 2001 hasta 2999 termina en ni, ¿ya? Y todo así, sucesivamente, 3001. ¿No ven? A ver, ¿cómo sería 1001? Waranq mayani. Ok, Oranca, Mayani, ¿no ven? Ni, ahí está. ¿Cómo sería 1010? Waranq tuncani. Tuncani. Oranca, Tuncani. Ni. ¿Cómo sería 1100? Huaranca, Waranqa Patac, patakani. Waranq pataca. Patakani. Hemos dicho, ¿no ve? Múltiplos de 1000, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿O es así? Sí. A ver. ¿Es así o es así? Patakani. Ni, Con ni, ¿no ve? Está diciendo bien claro, múltiplos de miles ahora. Desde 1001 hasta 1999 termina en ni, ya sea 1010, 1020, 1100, 1200, todos terminan en ni hasta alcanzar esta cifra. ¿No ven? ¿Queda claro, no ven? Waliki. ¿Ya? ¿Cómo sería 2000? Pa waranq. Huaranca, Exactamente la misma estructura, ¿no? Que hemos aprendido, ¿no? Con 20, con 200. Pa, waranqa. ¿No ven? ¿Cómo sería 2022? Pa waranqa patunqa payani. Pa, waranqa, Patunca. Patunqa payani. pa, Payani. tunca, pa, ya, ni. Muy bien. Kunamarangtansa, ¿no? La pregunta, ¿en qué año estamos? Pa, waranqa, patunca, Payani. paya. Muy bien. Listo. ¿Cómo sería 3000? Quinza waranqa. 15 waranqa. Imsa, waranqa. Huaranca, ¿Ya? ¿Cómo sería 3125? 15 15 waranqa waranqa. patunqa Pataka. Patunqa pesqani. Ataca, Huaranca, Patunca. Patunqa Pescani. pesqani. Si conecta con esa persona, o sea que todo lo que te pasa afuera. ¿quién está escuchando su misa matinal? Ya. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? 3345. 3345. ¿Ya? Primero, Imsa, Huaranca. ¿Ve? Ahora 300. Imsa, Pataca. Ahora 40. Pusitunca. Patunqa Ahora el pesqani. 5. ¿Eh? Ahí está. Kimsa Waranca, Kimsa Pataca, Pusitunca, Pescani. ¿Ve? Ya. Ya. ¿Ya? ¿Wali queja ya? Waliki. Liquido. Muy bien. Ahora escriban 9999. A ver, todos. El Tapham. Llatunqa waranqa. Llatunqa pataca. Llatunqa. Llatuncani. Eso es. Ahora, peltam. Escriba. Waranqa. A ver, quites tu cuello y acá. Tunca. Pataca. Yatunca. Yatunca. Ya, tu cuello aptate.
Listen al final, yatunka tunka tunkani, Yatuncani, ¿sí? yatunka tunka tunkani, o yatunka tunka tunkani, ¿verdad? A ver, primero 1000 siempre, ¿no ve? Entonces decimos Sí, los últimos 9000, compuestos. ¿sí? Ya. 9000. Yatunka, huaranca, yatunka, pataca, yatunka, tunka, yatuncani. Eso es. Agualiki. Ya. Entonces, para todos, primero el 1000, ¿no ve? Entonces, se dice 9000 es yatunca, huaranca, ¿no ve? Huaranca, Este yatunca, es 1000. pataca, Ahora 900, ¿no ve? yatunka, pataca. Yatunca, pataca. Ahora el 90, ¿no ve? Yatunca, tunca. Yatunca, tunca. Ahora el 9, ¿no ve? Yatuncani. Sí. Eso es. ¿Ya? Yatunca, huaranca, yatunca, pataca, yatunca, tunca, yatuncani. ¿Ya? ¿Listo? Ya tenemos los números. Ahora, así podemos llegar hasta el millón, ¿no? Esto ya es muy chulo, ¿ve? Entonces, ¿cómo se dice millón? Millón, ¿cómo se dice? Escuché decir mil. Huarancán, huarancapa, ¿no ve? El otro día les he dictado, ¿no ve? Les he escrito, ¿no ve? Listo, ya saben todos los números. Estos se llaman naturales, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Todo quedó claro? ¿Los números? Sí. Ya. Muy bien. La siguiente clase vamos a ir a preguntar cantidades, ¿no? Anterior hemos dicho, ¿no? ¿Cuántos años tienes, no? Entonces decían 45. Ahora ya van a decir todo en Aymara, ¿ya? ¿Cuántos hermanos tienes, no? Ya van a decir todo en Aymara, ¿ya? Muy bien. Ahora, antes de terminar esta parte, vamos a ver lo que son los números ordinales, ¿ya? Números ordinales. No queda preguntas, nada, ¿no ve? Números ya hemos terminado. No, yo tengo, Yatichiri, entonces, múltiplos de millón, sería, de millón y millón, ¿correcto? Exactamente. Sí, múltiplos de millón también. Ya. Ramiro, Vicente, ¿alguna pregunta? Asquirukipanay. Yatichiri, ¿cómo se dice el número 0, Yatichiri? Ya, a ver, ¿alguien puede explicar? El otro día hemos dicho, ¿no? Que no existe en Aymara, o se puede decir Boruco o Chusa. Ok, muy bien. Bien se podría decir canil. Cuando... Y ya, simplemente hemos dicho, ¿no? El número 0 no existe, ¿no ve? Entonces, 0, ¿qué representa? Nada, ¿no ve? Sí, la ausencia de valor. Sí, es la ausencia del valor. Eso. Entonces, en Aymara simplemente no existe, ¿ya? Entonces, yo no puedo decir 0 vacas, ¿no? Pues simplemente yo digo, Haneu, Unanix, Haneu, Tijituti, Haneu, ¿no? Entonces, no tengo nada más. Entonces, no se expresa, no se maneja este valor, pero hoy en día todos quieren saber cómo se dice, ¿no? O sea, matemáticamente quieren demostrar, ¿no? Entonces, esto tiene dos denominaciones, o los más usuales son dos, ¿no? Uno, que es el moroco, ¿no? Moroco. ¿Qué es moroco? Es redondo, ¿no? Redondo. Pero no siempre el 0 es así, ¿no ve? Más o menos es así, ¿no ve? Pues no llegaría a ser redondo, pero por lo menos se asemeja, ¿no? Entonces, algunos dicen moroco. Y otros simplemente dicen chusa, ¿no? Chusa. Chusa. ¿Qué es chusa? Es vacío. Tal vez eso, ¿no? Un conjunto vacío, digamos, chusa, ¿ya? Entonces, por eso les decía, por ejemplo, un número telefónico, ¿no? Así más o menos, ¿no? Les voy a dar 732-56014, mi número. Entonces, en Aymara o en castellano creo que decimos, ¿no? Entonces, yo no digo pues así en Aymara, ¿no? Pacalco, Kimsa, Paya, Pesca, Sota, Moroco, Maya, pues, no digo pues así, ¿no ven? Entonces, yo lo relaciono, puedo relacionar, no sé, de esta forma, ¿no ven? No sé, de esta forma, 3, ¿no ven? O puedo hacer de 2 en 2, ¿no ven?
¿sí? De dos en dos, ¿no? Entonces yo lo digo, en vez de decir pakalko, kimsa, paya, ¿no? En vez de decir así, yo digo pakaltun, kimsani, patunka, pescani, sohtatunka, tunka, pusini, ¿no ve? ¿Queda claro? Muyo también se puede decir muyo al cero. Ya, muyu es, ya, también podría ser muyu, ¿ya? ¿Ya? Claro, porque no existe. Ya, ¿Ya? correcto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya los números, vamos a estudiar. Sí, tiene que Ahí los- saber exactamente hasta el millón, ¿no? Se supone que saben, ¿no? Si yo les dijera en este momento un número cualquiera, me tendrían que responder, ¿no ve? A ver, vamos a hacer la prueba. Sí, una última pregunta. Sí, Digamos, cuando nos preguntan 2 menos 2, y también les responderíamos con Morocco Chusa. 2 menos 2. Sí. Ya, ¿cómo? A ver, por ejemplo, para el tema de aritmética en Aymara, por ejemplo, ¿no? Ahora se está inventando recién, ¿no? O sea, no hay los términos exactos equivalentes a suma, resta, todo eso, pero están desarrollando, ¿ya? Pronto tendremos esa parte, pero por ejemplo, si yo quisiera decir cuánto es 2 más 2, por ejemplo, ¿no? Antes de la sustracción, ¿no? Aupas mayampi payampeja, ¿no? Entonces, ese impi, ¿no? Es y, es con, es más, ¿no? Entonces, no es exactamente la suma, ¿no? Ahora, si me dices cuánto es 2 menos 2, ¿no? Entonces, yo podría decirte de otra forma en Aymara, ¿no? Caucas payampi, no, caucaspas payapax no caja, así más o menos. Entonces, tal vez yo diría, hani utjiti, ¿no? Entonces, en vez de decir borok o chusa, pero si fuera una matemática siempre, o sea, tendría que resolver, ahí ya podría utilizar tal vez el morok o el chusa, ¿no ve? Como representación, ¿ya? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna consulta? Ya te quiero una traducción de, siempre traducimos, ¿no? De instituciones educativas primarias, 70.075, ya te quiero. A ver. 70.000. Sí, ya te quiero, 0075. 70.000, así me estás diciendo. Sí, 70.075. Así voy a separar con comas, ¿ya? 70.000. 75. 0.75. No, 70.075. Ah, así, ¿no ve? Sí, ya te quiero. Mira, Ya, suma. ya. Fácil, se supone que ya sabemos estos números, ¿ya? Y aquí lo voy a colocar ya para que aparezca. ¿Logran ver, no? ¿Logran ver? ¿Logran ver? Sí. ¿Sí? Sí, Sí. correcto, sí, se ve. Ya. Ya. Entonces decimos primero 70.000, ¿no ve? Sí, 70.000. ¿Cómo sería 70.000? Pakaltunka waranka. Pakaltunka pescani. Huaranca. ¿Ya? Hasta aquí, Pacaltunca, Huaranca, solamente estamos diciendo 70.000. ¿Sí? 70.000. Ahora dice 75. Este cero ya no existe, ¿no ve? ¿Ve? Igualito que en castellano, ¿ve? 2021 decimos, ¿no ve? No decimos 2021, no decimos así, ¿no ve? Entonces, solamente me enfoco en los últimos dos números, que son 75. Entonces, 75 es No. Pakaltunka. Tunca, Pescani. Escane. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto es 1000. Tunca,
Huaranca, esto es 70.000, ¿ya? Por Esto es allá, 70.000. Esto es 75. ¿Ya? Esto es 70.000. ¿Ya? 70.000. Y esto es 75. Ya, así más o menos. Es, ¿no? ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y a Tichiri, ¿cómo sería con decimales? Ya, en Aymara no se utilizan los decimales, ¿ya? No te sabría decir exactamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? A ver, buena pregunta. Voy a averiguar esa parte de los decimales, ¿ya? ¿No? ¿Nadie? Ya, entonces me toca preguntar. A ver. Marco Antonio Pari. 18. Marco Antonio. 18. Presente, Yatichiri. 18. Tunka, Tunka, Yatunka, no. 18. ¿Cómo se dice 8? Tunka, Kimsa, Tunka, Kimsa, Yatunka, ni. No, ¿por qué Yatunka? ¿Cómo se dice 8? Kimsacalco. Kimsa, ¿Cómo sería 18, Marco Antonio? Kimsa, Kalko, Tunka, ni. No. Kimsa, Kimsa, No. Kalkuni. Ya. Pata. Tunca Quimsacalconi, 18. Ya. Emma Mojica, 25. Patunca Kimsani. 25. Piscani. Ya, muy Pescani. bien. Patunca Pescani. Ya, muy bien. Alexander Copaja, 1301. Huaranca, Quimsapataca, Mayani. Correcto, muy bien. Brígida Torres, 345. Kimsapataca. 345 me dijo, ¿no? ¿Correcto? Ya, Kimsapataca. Pusitunca Pescani. Ok, muy bien. Alejandro Cruz, 17. Matun, No, Tunca, 17. Tunca Pacalconi. Ok, Tunca Pacalcone. Muy bien. Cecilia Oblitas, 92. Yatunca, 92. Yatunca Patac Payani. Ok. Daniela Tapia, 87. Quimsacalco, Tunca Pacalconi. Ok. Edgar Jaime Quinto, 55. Pichcatunca, Pichcani. Ok, muy bien. Elizabeth Huanca, 150. Elizabeth, 150. Patac Pescani. No, te falta algo. Mapataca No. Pescani. Pescani sería 105. 150. Mapataca Pescatunca. Algo más te falta. Pescatunca. Pataca, ya, siga. Pataca Pescatunca ni, ¿ya?
Múltiplos de 100. A ver, Catherine QL. 66. Catherine. Sohta tunka suhtani. Ya, pues Katunka, Sohtani. O 66, Sohtatunka, Sohtani, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro con tema de números? ¿Sí? ¿Sí? No. Sí. ¿Cómo vamos? Sí. Ya. Nos falta ¿Ya? práctica. Eso, van a practicar ustedes, ¿ya? Ahora, números ordinales, ¿ya? Números ordinales. ¿Cuándo decimos números ordinales en castellano? ¿Ejemplos? Mayiri. Mayiri, ¿no? Primero, segundo, tercero, ¿no ve? Entonces, eso es números ordinales, ¿ya? En Aymara hay una regla básica y se lo van a aprender, ¿no? Como ya saben números, esto es fácil. Si el número, escuchen muy bien, si el número termina en la vocal A o en la vocal I, ¿no? Ya sea que termine en A o en I, la terminación del número ordinal es iri, ¿ya? Aquí con diéresis, ¿no? Iri, ¿ya? Si el número termina en la vocal U, la terminación es uri. ¿Listo? Fácil. Por ejemplo, Maya, ¿no? Maya es 1, ¿no ve? ¿Sí o no? Ahora yo quiero decir primero, ¿no? Primero. ¿En qué vocal termina? A. Ah, entonces primero, ¿cómo lo expresó? Mayiri. Listo. Mayiri. ¿Queda claro, no ve? ¿Sí o no? La A lo hemos reemplazado por iri, ¿no ve? La última vocal. Aquí está la regla, ¿ya? ¿Cómo sería segundo? Payiri. ¿Cómo sería tercero? Kinsiri. ¿Cómo sería cuarto? Usiri. Usiri. ¿Cómo sería quinto? Sohtiri. Iri. ¿Cómo sería sexto? Sohtiri. Iri. Sohturi. ¿Cómo sería? ¿Sohturi? ¿Segura? Sí. Ya. Termina en vocal A. ¿Sí? ¿Esta cumple la regla? ¿Sohturi? Quizá. Sohtiri. No, ¿no ve? No cumple la regla, ¿no ve? Entonces es iri. No tiene recreo. Pacal, o en todo caso, séptimo, ¿cómo sería? Pacalcuri. 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 Ahora sí, ¿no ve? Uri, ¿no ve? Pacalco, ¿no ve? Termina en U, ¿no ve? Entonces reemplazamos por Uri. ¿No ve? Octavo. Kimsacalcuri. Pacalcuri. Kimsacalcuri, ¿no ve? Noveno. Yatunkiri. Yatunka. Yatunkiri. Yatunkiri. Yatunka termina en A, entonces Iri, ¿no ve? Décimo. Tunkiri. Tunkiri. Décimo primero. Tunkamayaniri. Onceavo, dicen algunos, ¿no? Ahora, como termina todos en I, entonces iri, ¿no ve? Listo. Ustedes van a completar, ¿ya? ¿Quedó claro números ordinales? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Listen, solo en el caso de la U termina en uri, ¿verdad? Luego cuando termina en las otras vocales, ya sea en A o en O, sería ¿Cuántas vocales hay? A ver. ¿Cuántas vocales hay en Aymara? 3. Ah, ya. Entonces, hemos dicho, ¿no? Vocal A, vocal I, terminación
Ah, ya. Iri, walik ya. Es uri. ¿Ya? No hay otra vocal por si acaso, ¿ya? Solo son estas tres vocales. No puede terminar en vocal E, por ejemplo, ¿no? Fonéticamente sí, ¿no ve? Ok, alófonos, ¿no ve? Pero así escrito, no. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Walik iwa. ¿Ya? Muy bien. Ukari churtu kueñan. Pasiguro ikisinyan, ¿ya? That's all for today. See you on Monday. Días de la semana dicen. Pronto ya veremos. Bye, teacher. See you. Muy bien, muy bien. Ok, nos vemos el lunes entonces. Walik para Pjata. ¿No ven? No hay preguntas, ¿no ven? Hay práctica que tenemos que hacer esto a continuación, ordinales y cardinales. Los voy a mandar, ¿ya? En el grupo, ¿ya? Ya te chire. Ya Sí. casi mama. Wasit con orsas uno marco taja. Cuando me entreguen el libro de Aymara Intermedio voy a venir. Por A favor, recoger avisa eso. que tatawa. Ya, ahí estamos, ¿ya? Ya, gracias. Muy bien. A La Paz. ¿Perdón? En La Paz, ¿cuándo va a entregar los libros, el material? Debemos todavía libros, ¿no? A ver, ¿qué día es hoy? Día es viernes. Hoy por la tarde podría ser. Pues sería la siguiente semana ya. Los aviso con tiempito, con 2 o 3 días de anticipación, ¿ya? Ya, listo. Y creo que algunos libros también del interior debemos todavía. Vamos a mandar, ¿ya? Nos escriben al WhatsApp, ¿ya? A veces nos olvidamos. Ya listo. ¿Ya? Walik, hikisinkam takini, walik para phat, ¿ya? Hikisinkam takini. Hasta luego, chao. Kisinkama.